Buenos días a todos los presentes, bienvenidos de nuevo. Vamos a dar comienzo a la primera mesa redonda de la jornada. Lo primero de todo, quiero agradecer a los tres ponentes de esta mesa su participación. Es un placer contar con vuestra presencia e inestimable aportación. Esta mesa redonda recibe el nombre de Pasado, Presente y Futuro de las Buenas Prácticas, y para ello pues vamos a contar con la presencia, a mi derecha en primer lugar, va a hablar Felisa Samanes Larraga. Ella es matrona desde el año 1975, ha estado ejerciendo en el Hospital Materno-Infantil de Málaga desde su apertura en el año 81 hasta su jubilación hace apenas año y medio. En su actividad asistencial ha participado en grandes proyectos de humanización del parto, educación maternal en el agua y participación del padre en el proceso de maternidad. Destacar en la última etapa de su carrera profesional la lucha por la donación de sangre de cordón. Ha sido una profesional que siempre ha manifestado gran empeño en todo lo que ha hecho a lo largo de su carrera. Y hoy va a compartir esa valiosa experiencia vivida con todos nosotros, con una ponencia que ella misma ha titulado ¿De dónde venimos? En segundo lugar, tenemos también a mi derecha a la doctora Laura Cano García. Ella es doctora en enfermería, coordinadora de cuidados de la Unidad de Gestión Clínica Intercentros de Reumatología, responsable de la consulta de enfermería de práctica avanzada de reumatología, secretaria del Grupo de Enfermería de la Sociedad Española de Reumatología, vicepresidenta de Open Reuma, sociedad que representa a los profesionales no reumatólogos españoles en EULAR. Es tutora clínica de estudiantes de grado de enfermería de aquí de la UMA, panelista en la Guía de Práctica Clínica de Artritis Reumatoides de España del año 2017, investigadora principal del proyecto multicéntrico Variables Psicológicas Predictoras de los Trastornos del Sueño en espondiloartrosis, artropatías y artritis psoriásica. La doctora Laura Cano nos plasmará el presente y también el futuro de las buenas prácticas a través de una exposición que llevará por título Avanzando en Buenas Prácticas. Y a mi izquierda y en tercer lugar tendremos una exposición que estoy segura les va a resultar de gran interés a cargo de doña Celia Martí García. Es diplomada en enfermería y licenciada en antropología, doctora por la Universidad de Granada. Actualmente está dedicada a la docencia y a la investigación, trabajando como profesora ayudante doctora en el Departamento de Enfermería de la Universidad de Málaga. Es Premio de Enfermería en Desarrollo 2015 en la categoría Tesis Doctoral. Ella nos hablará del presente y sobre todo pues, del futuro de las buenas prácticas a través de una ponencia que lleva por título Nuevos Horizontes, el rol investigador en enfermería. Y la que les habla, yo soy Mari Carmen Pérez López, soy vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Enfermería de Málaga y responsable de formación también en el colegio, ¿vale? Sin más, no me quiero demorar, quiero darle la palabra a ellas y, bueno, pues la primera en participar en la mesa va a ser la ponente, doña Felisa Samanes, toda tuya. Bueno, pues muy buenos días. Cuando me dijeron a mí de venir aquí a hablar un poco del pasado, pues digo, vale, es de lo que puedo hablar, porque yo vengo de los años 70. Entonces tengo aquí a tres personas mucho más jóvenes, donde la preparación y todo lo que han hecho es muy distinto a lo que a mí me enseñaron y que aprendí con mucho ahínco y con mucha ilusión. Dar las gracias al Colegio de Enfermería por haber organizado estas primeras prácticas, ¿verdad? Vaya, de buenas prácticas, porque por lo menos es un buen memorándum para ir mejorando. ¿Por qué puse el título de ¿Dónde venimos? Pues principalmente porque he considerado que las raíces de todo lo que tenemos bueno y de todo lo que hay ahora en tecnologías y demás, pues es fruto de un pasado. Siempre, por supuesto, mejorando, actualizándonos tanto en lo profesional como en todos los aspectos de nuestras vidas. Y pedirme resumir casi 45 años de mi vida profesional en 10 minutos, pues voy a ir un poquito asfixiada, pero bueno, ahí voy a ir. Para trasladarme a mi época, he considerado tres aspectos muy importantes. Primero, el aspecto personal mío, que me tocó vivir, el aspecto social
sociopolítico de la época y el aspecto profesional. Por supuesto, lo que yo os voy a contar y voy a decir es todo totalmente de una forma empírica, porque es mi propia experiencia, mi vida y mi entrega. Los seres humanos no hemos elegido ninguno, ¿verdad? Ni el nacimiento, no hemos elegido el lugar para nacer, ni tampoco a los padres. Pero estos son factores que nos influirán tremendamente en el desarrollo de nuestras vidas, tanto en la familia, en la sociedad, como en el trabajo que vamos a realizar. En el aspecto personal, yo nací en Navarra, en un pueblo que es eminentemente agrícola y ganadero, os sonará, yo lo digo porque es mi pueblo, se llama Valtierra, está al lado de, suena más Tudela, ¿verdad? Tudela de Navarra. Es un pueblo eminentemente agrícola y ganadero a 76 kilómetros de Pamplona y en una época pues que la demografía era la más alta, en la época que yo nací. No había televisión, entonces había que recurrir a otras cosas. En la escuela del pueblo, en esa época, para evitar el raquitismo, nos daban leche en polvo en los recreos y queso de bola. Todo esto venía de América. España se estaba recuperando lentamente de una guerra civil muy sangrienta y Málaga llevó muy mala parte en ello. La primera, eso en el aspecto personal a grandes rasgos. Después, en cuanto a mi formación, por supuesto estudié en la escuela del pueblo hasta los 10 años aproximadamente y después el que podía o se lo podían permitir podía salir del pueblo a estudiar. Los chicos iban al seminario y las chicas a internados, y esa fue mi vivencia y la base de mi formación en un internado de monjas. Y se reparte un poquito mi vida y mi preparación entre Navarra, Salamanca y Madrid. En Pamplona hice pues la carrera de ATS, yo pertenecía a las ATS y posteriormente en Madrid la especialidad de matrona en la escuela oficial de España que había, que ha dado mucha polémica, pero yo no me enteré de nada, ni las alumnas, con los niños robados. Ya los habéis oído en televisión continuamente. Sabíamos que había algo, pero no te enterabas de nada. Entonces eras pues una alumna. Por el lugar que ocupé en mi familia, fuimos todas mujeres, no tuve hermanos. En esa época la hija mayor era la que se dedicaba a atender las cosas de la familia y a ayudar a la madre. Yo era la segunda y me preparé hasta, en la época que yo estudié, muy bien preparada, hasta PREU. El PREU, las de ahora no suena, pero el PREU era la preparación para la universidad. Yo iba a hacer medicina y en mi casa mi madre dice, no, tú serás modista, porque éramos todas mujeres, la situación económica no era buena y entonces la primera ya la había colocado, la segunda me tocaba a mí ser modista. Y era una época en la que obedecíamos a los padres, la obediencia por encima de todo. Y yo era una persona dócil, la más dócil de las hermanas, y me fui con mi PREU hecho, pues un año, a donde me mandó mi madre a aprender a coser y a aprender pues el corte y confección. Claro, estuve un año. No pude estar más tiempo porque al año siguiente dije, yo me voy a hacer enfermería, que es lo que me gusta, y era lo que normalmente hacíamos las mujeres, magisterio o enfermería. Tengo 7 amigas que hicieron todas magisterio, yo la única que hice enfermería. Entonces, en esa época, en España, la situación pues era de plena dictadura y bueno, las figuras importantes en el pueblo eran el alcalde, el cura, la Guardia Civil, y era de lujo si había médico y practicante, pero en el mío había médico y practicante. Pero, ¿qué pasó? Que fuimos la primera generación del pueblo de mujeres
¿qué salimos a estudiar? A estudiar fuera. Queríamos prepararnos, queríamos hacer algo y nos criticaron tremendamente. Y así, en una expresión vulgar, nos llamaron las pijas del pueblo. Es que es así la realidad. Y bueno, ya os digo, la mayoría era pues magisterio y yo, que fui la que me destaqué por enfermería. Si alguien tiene interés, luego le diré, porque si no el tiempo pasa. ¿Por qué hice enfermería y por qué hice después matrona? Porque todo en la vida tiene un porqué. Bueno, pues estudié ATS en Pamplona en los años 70. Las prácticas las hacíamos en hospitales que estaban regentados principalmente por monjas de la caridad. Nos prepararon, pero no teníamos ni idea de gestión, de investigación, ni de evidencia científica, ni de nada de esto. Pero sí teníamos un sentido muy estricto y muy importante del buen hacer, de la responsabilidad y la relación con el paciente. Las especialidades que había, pues era matrona, fisio, bueno, pero ahora ya, pues ya veis, hay mucho más, salud mental, pediatría, eso no existía. Por supuesto, con la Declaración de Bolonia del año 1999 esto cambió tremendamente. Yo he seguido un poquito el plan porque he tenido 2 hijas universitarias y entre las becas de Erasmus y todo esto pues se ha abierto ya una expansión a la preparación con la titulación de grado, posgrado, máster, doctorados, como son mis 2 compañeras de mesa. Pertenezco a la primera promoción de matronas de la democracia, el año 75. Ese fue el año que murió Franco. Entre mis comienzos, pues trabajé donde me surgió primero un trabajo. Tenía una amiga de León y entonces pues yo estaba soltera, pues allí que me fui. Y no se parecen para nada los comienzos míos profesionales a los del final, que me jubilé hace año y medio. Por supuesto, tampoco se sabía de ecografía, ni de monitorización fetal, ni fisiopatología fetal. Yo es que he ido aprendiendo continuamente porque ha sido tremendo los cambios y esto es un continuo aprendizaje. Cuando se inauguró el materno en el año 81, vine y fue un lujo, un macrohospital de la época en ese año, considerado entre los mejores de Europa, y estuve mucho tiempo, aparte de en partos, pues no sé por qué, pues la jefa de matronas me dijo: Felisa, tú educación maternal. Fui a Granada, me preparé, hice mis cursos, entonces la educación en Granada, educación maternal, pues se preparaba muy bien y había personal preparado para darla. Yo me formé allí y cuando vine, pues me pusieron del Departamento de Educación Maternal. Eso, en el año 81, que os estoy hablando, eso era un lujazo. Tener la infraestructura que el materno tenía para hacer la educación maternal con un salón para 90 personas. Un salón que siempre estaba lleno porque había muchísimas mujeres, no estaban los centros de salud, no existía el hospital de Marbella, ni el clínico, la población de los pueblos venía toda al materno y entonces pues se llenaba. Y luego estaba dotado todo el servicio de hilo musical, imaginaos, trasladaos al año 81. Aparte de esto, para dar las clases teníamos todos los medios audiovisuales de la época, vídeos, películas y televisión y un gimnasio con 25 colchonetas pues para hacer los ejercicios prácticos de gimnasia, relajación, expulsivo y demás. Aparte de todo esto, el departamento estaba dotado de un tocólogo, un psicólogo y 2 matronas, yo una de ellas. Por supuesto, esto ya desapareció y ya todo pasó a primaria, pero allí se atendían consultas de tocología, de ginecología psicosomática y cualquier problema que tuvieran las embarazadas, pues allí estábamos las matronas y era una atención diaria, todos los días de la semana, menos sábados y domingos. Entonces, en la educación maternal estoy contenta de haber conseguido logros porque imaginaos en esa época la mujer empezó a incorporarse más a la vida laboral y a estudiar.
Y yo recuerdo de atender mujeres de parto cuando llegué con un nivel cultural muy distinto al que ahora hay. Entonces nos preocupamos mucho por la preparación, el asesoramiento en el embarazo, parto, puerperio, las ayudas para que les dieran permiso y poder asistir a estas clases, que fuera algo legal, los permisos laborales para la lactancia y, por supuesto, yo viví la época en la que incorporamos al padre en este proceso. El padre estaba fuera de todo esto, siendo padre de la criatura. Entonces, eso fue algo que se hizo a través de la educación maternal. Aparte de todo esto, hice un programa a finales del siglo en el 1998, 99, a finales del siglo XX, que fue único en España en la seguridad social, porque a nivel privado se hace, y fue la educación maternal en el agua. Eso fue un lujazo, ni yo me lo creía. En el materno no había piscina y me llevé las mujeres, los grupos, al Hospital Civil, que había un servicio de rehabilitación y tenía piscina que ahora ya tampoco existe. Compré yo el material, me costó 32.000 pesetas dotar pues, de rulos, tablas, pelotas, todo lo que nos hacía falta para hacer los ejercicios en el agua, que era mucho mejor que en tierra, porque la mujer embarazada pues, no siente la gravedad como en tierra. Y combinaba los dos, unas querían agua, otras querían tierra, pues yo salía del agua rápidamente, con el pelo mojado me iba a otra clase, porque estaban las que querían hacer los ejercicios en colchoneta. Esto es un poquito a grosso modo y lo comento porque a nivel privado, ahora, con tanta moda, pues hay mucha educación maternal en el agua. Pero yo os estoy hablando de la educación maternal en el agua en la seguridad social. Que eso fue un lujo. Las mujeres me decían, ¿cuánto te tenemos que pagar? Porque es que eso era, vamos, totalmente imposible en otros sitios. Aparte de todo esto, ya el culmen profesional mío, y por ahí hay alguien que sabe, ha sido el tema de la donación de cordón. Ya sabéis, las células madre tan importantes en el tema, en la investigación que está ahora pues avanzando tanto en el campo del Alzheimer, patologías coronarias, diabetes, y entonces para el trasplante de médula ósea es lo que se ha empezado principalmente. Hay muchas líneas de investigación abiertas y colaboré con el Centro Regional de Transfusión Sanguínea reciclando al personal en diferentes hospitales y también Castilla y La Mancha, siendo el Banco de Cordón de Málaga el único de Andalucía, pero también incluye la comunidad de Castilla-La Mancha y Murcia. Actualmente hay más de 50 hospitales que traen los cordones, la sangre del cordón umbilical, la traen al Banco de Málaga, que ha estado el primero a nivel europeo en número de donaciones y el tercero a nivel mundial, después de otros tan importantes como el de Nueva York y Durham en Inglaterra. Pues después el Banco de Málaga, y eso pues se merece, vamos, que se diga, porque Málaga, pues en Andalucía, pues hay altruismo y ha habido que, por lo menos las mujeres, enseñarles en qué consistía, porque muchas pensaban cuando les decías, ¿quieres donar el cordón? Es una sangre que va a la basura. Una vez que el niño queda separado de la madre, es la sangre que hay con la placenta la que vamos a utilizar. Pero claro, el desconocimiento y más en este tema, pues te crea angustia, inseguridad y no sabes qué hacer. Entonces ha habido que preparar y yo les daba charlas informativas, orales, papel y documentación escrita y entonces ha ido avanzando tremendamente. Después, no me digas ya del tiempo, por favor. Te dejo 5 minutos más. Bueno, aparte de todo esto, estoy muy contenta también porque en el año 2006 que se aprobaron en España las técnicas de reproducción asistida mediante la selección de embriones y en el Hospital de Sevilla, Virgen del Rocío, se hizo el trasplante y habréis oído hablar en el año 2008 del primer niño medicamento. ¿Sabéis en qué consiste esto? Pues que
nace un hermano y con la sangre de ese cordón del hermano curar a uno que hay enfermo. Era una pareja que tenían un niño con una beta-talasemia y que los padres pues tampoco podían donar, y entonces se consiguió embrión sano con otro hijo que quisieron tener para que esa sangre del cordón curara al hijo que tenían. Yo fui la matrona elegida para ir a hacer esto. Fui a Sevilla, salimos a las 6 de la mañana, un 12 de octubre, y bueno, pues me sentí fenomenal porque yo era la reina del quirófano, fue una cesárea y todo programado. Es que yo allí era fundamental, yo sabía hacerlo perfectamente y era lo que yo dijera. Entonces se realizó muy bien, se sacó bastante volumen, incluso se hicieron dos técnicas por si había poca sangre. Y cuando ya veníamos para Málaga de vuelta, nos llama la hematóloga diciendo que habían visto que era muy compatible al 100%. ¡Aleluya! Entonces está el niño con 6 años vivo, esto fue en el 2008, allá 9 años, ¿no? Y su hermano curado con 15 años que tiene ahora. No me voy a extender más porque ya me van a llamar más la atención, pero sí quiero decir y nombrar a personas, lo mismo que yo digo de dónde vengo, yo soy el pasado. Cuando yo empecé, como vosotras, las novelas, yo también tuve un pasado y tuve compañeras con las que tuve que trabajar, pues que estaban preparadas muy distintas a mí. Y quiero nombrar a 3 profesionales de enfermería, entre ellas Florencia Nightingale, ya sabéis, su cumpleaños fue el 12 de mayo, nació en el año 1820, murió con 90 años, por ella se celebran estas jornadas del Día Internacional de la Enfermería. Ella fue la precursora de la enfermería profesional moderna, creadora del primer modelo conceptual de enfermería y creadora de la primera escuela laica de enfermería del mundo. En ella pues, se basó principalmente Henry Dunant, que fue el fundador de la Cruz Roja y premio Nobel, el primer premio Nobel que hubo de la paz. Yo estuve en Londres y tiene un museo, no me dio tiempo a verlo, 2 veces que he ido, pero os digo que tiene un museo muy interesante donde hay detalles de todo, médicos, de detalles sanitarios, y que está abierto todos los días de la semana. Otra figura importante, Virginia Henderson. Virginia Henderson incorporó los principios fisiológicos y psicológicos a su concepto personal de enfermería. Para ella la persona debe ser integral, de cuerpo y de mente. Esto debe ser inseparable. Y por supuesto las 14 necesidades básicas, siempre que se cumplan con fuerza, voluntad y conocimiento, porque la salud debe generar independencia. Y la última persona fue una matrona anónima, Teresa Castellanos, no para mí, a la que veo todos los años, tengo 92, con la primera que empecé a trabajar, después de hacer yo la especialidad, era de la edad de mi madre ya no está, pero ella con 92, creo que cumplirá 93, sigo viéndola cada año, voy a León a verla. Esta mujer empezó su trabajo por las montañas de León, cubierta de nieve hasta la rodilla, montada a caballo, en las montañas y estribaciones de los picos de Europa. Y como final, no me extiendo más, pues decir un poco pues que querer es poder y que la tolerancia y el respeto son la base de una buena convivencia. Yo me he jubilado y sigo aprendiendo, porque claro, ahora todas estas cosas que hablan basado en la evidencia científica, de investigación, de gestión, a mí no me lo enseñaron, ¿verdad? He ido haciendo algo, pero ya me ha pillado el último coletazo. Y me ha gustado el comienzo de estas jornadas que las anunciaban de la siguiente manera. Hacer bien lo que haces exige una continua predisposición a mejorar, porque lo bueno obliga a una actualización permanente. Yo os doy las gracias porque he repasado un poco de mi vida profesional y la verdad es que me emociono. Es que me ha encantado recordar mis tiempos.
a personas y tantos momentos. Y quiero terminar con una frase que me ha parecido muy interesante de un psicólogo americano, Wayne Walter Dyer, que es el padre de la motivación. Él ha escrito muchos libros de autoayuda y que dice: estar al día significa ser capaz de dar la bienvenida a lo desconocido. Pues yo os doy la bienvenida a todos. Felisa, muchas gracias. Me he emocionado yo también. Bueno, le doy paso a la segunda ponente, doña Laura Cano García, que su exposición lleva por título Avanzando en buenas prácticas. Buenas tardes, ya han pasado las 12 de la mañana. Encantada de estar aquí, agradecer al colegio esta iniciativa. Era muy necesaria dar visibilidad a cómo crece esta profesión en cuestión de meses. Dar visibilidad a lo que crecemos y cómo crecemos. Era muy necesario y creo que es algo que hace año tras año, porque cada año vamos a encontrar cosas nuevas. Bueno, busqué una definición de buenas prácticas, pues todos sabemos lo que es, pero digo, bueno, vamos a ver una. Dice que tenemos que utilizar conceptos de atención, intervención y técnicas que se basan en la investigación y en el conocimiento para promover una mayor calidad en la atención de las personas. Básicamente es que los profesionales de enfermería actualmente nos encontramos dentro de hospitales vivos. Yo he puesto el mío, que ya es como que mi segunda casa. Los hospitales están vivos por un montón de motivos. El primero, que las especialidades en las que trabajamos están en continuo desarrollo, muy rápido. O sea, nos tenemos que mover con ese desarrollo. La enfermería termina siendo parte indispensable del desarrollo de estas especialidades. Terminamos ubicándonos con los profesionales médicos en posiciones muy importantes para que el engranaje de la especialidad funcione. Los cambios organizativos que ha habido en los últimos años se están haciendo principalmente con las consultas de enfermería de práctica avanzada, que suenan como algo extraño, pero que se han ido ubicando en los hospitales de Málaga en muchísimas especialidades. Y las que quedan. Poquito a poco vamos creciendo, porque sí es verdad que se necesita para este tipo de consultas una formación exigente y es difícil, digamos, empezar a montar esas consultas. Eso además hace que los enfermeros que estamos en este tipo de consultas tengamos mayores competencias a lo que se entiende por un enfermero al uso, ¿no? Lo que entendemos por enfermería, incluso cuando estudiamos. También se une que tenemos una formación en investigación real y tangible, que hace que la enfermería la podamos hacer crecer investigando. Hemos perdido el miedo al cambio. Los enfermeros hoy en día nos da igual implantar algo en la consulta, algo nuevo. No lo ha hecho nadie, bueno, venga, vamos a probarlo. Ese miedo ya lo hemos perdido al que el paso lo dé otro, no, el paso lo damos nosotros. Y eso terminan siendo buenas prácticas que se implantan en nuestro trabajo diario. Aparte, se une que estamos en el siglo XXI, que las nuevas tecnologías en salud son importantísimas. Las aplicamos, las usamos y seguiremos usándolas. ¿Qué fases tenemos que pasar para innovar, para crear buenas prácticas? Pues bueno, desde mi experiencia pues son unas cuantas. Primero, tener una idea, que se encienda la bombilla, que digamos, uy, yo creo que si hago esto, igual mejoro mi práctica diaria, yo creo que esto va a funcionar. Otra cosa, me voy a la bibliografía, reviso el tema, oye, que a ver si esto que a mí se me acaba de ocurrir, pues resulta que en Wisconsin ya lo están haciendo y pues ya está implantado y yo puedo ponerme en contacto y decir, venga, lo voy a implantar yo también. Después decir, lo que a mí se me ocurre, realmente lo puedo hacer en el sitio donde estoy, con los medios que tengo y con el tiempo que tengo. Una vez que hago todo eso, lo desarrollo. Una vez que desarrollas esa buena práctica, lo normal es hacer un estudio piloto que demuestre la utilidad de esa práctica. Es decir, hacer un estudio con método científico y decir, oye, esto que hemos hecho, que es nuevo, pues resulta que encima que es muy útil. Después de eso, importantísimo, tanto hacerlo como difundirlo. Difundirlo tanto a nivel nacional como a nivel internacional, porque estos resultados positivos que hayamos tenido nosotros
desde una consulta del Hospital Civil de Málaga, resulta que pueden ayudar a una enfermera en Hong Kong que se dedica a lo mismo que tú. Esto me pasó el año pasado en EULAR. Entonces, es algo tremendamente positivo. Las buenas prácticas deben ser abiertas, no son de propiedad del que la hace, sino que deben ser replicadas y deben ser replicables, deben de tener esa capacidad de que la podamos expandir a otros centros y unidades. Yo voy a hablar de las buenas prácticas desde mi consulta de reumatología, pero hay una persona que le ha sido imposible estar hoy aquí, que es Antonio Zamudio, que es el coordinador de Intercentros de Oncología, que aparte de ser una persona y un enfermero maravilloso, es amigo y me ha dejado unas diapositivas acerca de lo que hacen la consulta de oncología, que creo que también es interesante que conozcáis. Empiezo hablando de reumatología. El Espacio Europeo de Enfermería en Reumatología es de los más activos de Europa. EULAR, que es el paraguas que ampara a todos los profesionales que trabajamos en reumatología en Europa, está presente en Horizonte 2020 y tiene una oficina dentro del Parlamento Europeo. ¿Por qué? Porque las enfermedades reumáticas unidas al envejecimiento de Europa hacen que sea uno de los grandes retos de la Unión Europea a día de hoy, por coste, por discapacidad y por necesidad de cambio de la atención a este perfil de paciente. La enfermería en reumatología, aunque aquí parece que dicen, bueno, estás solo tú en la consulta, cierto, pero bueno, en otros centros, como en la Universidad de Leeds, tiene un departamento propio, la enfermería en reumatología, con equipos de investigación propios, enfermeros doctores que se dedican exclusivamente a la investigación en enfermería reumatológica. Esto que nos encontramos principalmente en el norte de Europa, que sí es cierto que ellos tienen ciertas competencias que en España aún todavía no tenemos los enfermeros, bueno, no es que los enfermeros del sur de Europa no queramos tener esas competencias, sino que todavía tenemos unas decisiones políticas inadecuadas para que la profesión crezca al nivel que está creciendo en el norte de Europa. Para eso están los colegios profesionales dando caña para que eso cambie, y yo creo que es más pronto que tarde que terminaremos teniendo las mismas competencias que en el norte de Europa o quizá más. En el caso de mi consulta, pues bueno, pues he puesto un poco las cosas que hacemos que pueden ser, que son innovadoras y que se mandan y se difunden fuera de Málaga. Uno de los principales roles que es tremendamente bonito cuando se trabaja con cronicidad es el fomento del empoderamiento del paciente. Eso se hace con sesiones y talleres educacionales, tanto grupales como individuales, con 1000 temáticas. Yo ya en 10 años yo ya puedo perder la cuenta de todas las temáticas que hemos trabajado en talleres y con distintos perfiles de pacientes. Manejo no farmacológico del dolor crónico, de la fatiga, del fomento del autocuidado, protección articular, sexualidad, conocimiento del tratamiento farmacológico, principalmente orientado a toxicidad. La educación y el seguimiento de la adherencia terapéutica en terapias biológicas, que es nuestra diana más alta en el tratamiento de enfermedades reumáticas autoinmunes. Cosas que hemos implantado como innovadoras es el seguimiento telefónico con respecto a la seguridad del tratamiento en terapias biológicas. Este seguimiento lo hace enfermería, no lo hace el reumatólogo, y está protocolizado así en la unidad. El primer seguimiento lo hace la enfermera, no lo hace el reumatólogo. Después tenemos un desarrollo de una consulta que le llamamos de telecuidado. Esta consulta, la principal innovación que tiene es que los 7 médicos que tengo trabajando conmigo tienen en sus consultas una hoja de derivación a telecuidado. Cuando ellos tienen el paciente delante, deciden que ese paciente necesita seguimiento por parte de enfermería. Ellos hacen la derivación, esa derivación la recojo yo y soy yo la que se encarga de ese problema concreto del paciente. Principalmente son controles de fármacos, de toxicidades, y también son escaladas de dosis de tratamiento que las hago yo de forma independiente. El paciente empieza igual un metotrexato de 10, tiene que subir a 15, tiene que subir a 20, igual a 25, y el médico cuando lo ve, lo vuelve a ver en consulta, ya se lo encuentra con los 20 de metotrexato. Todas las evoluciones de toxicidad, de problemas de posibles efectos adversos, todas esas escaladas de dosis las he hecho yo en consulta, y él ya se encuentra, el paciente, en el momento que quería encontrarse, lo que es con la dosis máxima.
En esto que os estoy contando sí es una competencia avanzada en enfermería. Es cierto que yo tengo ahí un control tanto de toxicidad de fármacos como de gestión de dosis de fármacos que se sale un poco igual de la norma, pero bueno, es algo que está consensuado con el servicio, que tanto la Dirección de Enfermería lo vio bárbaro como los reumatólogos de mi servicio, mi jefe de servicio, que apoya muchísimo, y esto se hace principalmente fruto a la confianza en el trabajo y en el estudio durante muchos años. Evidentemente, si yo acabara de salir de la carrera no podría hacerme cargo de esto. Lo mejor de todo esto es que se hace sin presencia física del paciente. Usamos el correo electrónico, el teléfono, evitamos desplazamientos a pacientes que tienen una carga de enfermedad grande, que igual vienen de Antequera, vienen de Ronda, y que igual para un control de toxicidad y para subir una dosis del fármaco no es necesario que acudan a la consulta, yo lo puedo gestionar con ellos por teléfono. Hemos conseguido de esta manera, sobre todo en el perfil de pacientes más complejo que tenemos en nuestra unidad, que la enfermería sea referente del paciente reumático. Casi todos los días abro el correo y tengo 3 o 4 correos de pacientes contándome que les ha pasado algo y están preocupados. No han llamado al médico, han llamado a la enfermera porque han terminado teniendo a la enfermera como la persona más cercana y de mayor respuesta para ellos, que les aporta más seguridad. En el caso de oncología, el contexto que tienen ellos actualmente es el envejecimiento de la población, la cronificación de la enfermedad del cáncer, nuevas terapias en el tratamiento del cáncer, programas de cribado que se están haciendo, que es una innovación en los últimos tiempos, y la atención al paciente superviviente de cáncer. Ellos tienen la EONS, que en 2013 ya dijo cuál era el currículum de la enfermera oncológica. Se le da mayor protagonismo a los profesionales de enfermería por el desarrollo de nuevos modelos de gestión de los recursos humanos sanitarios y la aparición de nuevos perfiles de enfermería para tratar a estos pacientes. La evidencia a nivel internacional pone de manifiesto la necesidad de incorporar nuevos modelos de enfermería de práctica avanzada para mejorar la atención de los pacientes, especialmente en procesos crónicos. El rol de estos enfermeros de práctica avanzada oncológica son 2 principalmente, en el ámbito clínico, con la prestación de cuidados expertos, y en el ámbito de los recursos sanitarios, coordinando la acción, fomentando y contribuyendo a una atención centrada en el paciente. En oncología médica, en Málaga, pues hay bastantes programas innovadores, entre ellos la consulta de enfermería de práctica avanzada con el liderazgo clínico. Ellos también manejan toxicidades de fármacos, telecuidados y sesiones formativas con pacientes y familiares. Programa de seguimiento nutricional virtual para pacientes oncológicos, intervención educativa sobre las alteraciones de la imagen corporal en pacientes con cáncer, la vía de diagnóstico rápido de cáncer colorectal, intervenciones de seguridad clínica en prevención de caídas hospitalarias. ¿Dónde difundimos tanto oncología como reumatología? Pues donde está ahora mismo Antonio Zamudio, en el Congreso Nacional de Oncología. Para nosotros es parte de nuestro trabajo difundir lo que hacemos en Málaga y que sea visible y que sea replicable en otros centros. A mí me toca irme la semana que viene y bueno, como os digo, es una parte muy importante de estas consultas. Retos pendientes que tenemos en reumatología, lo que tengo yo ahora mismo en la lista de tareas, pues unas cuantas cosas. La intervención en trastornos de sueño, en espondilotropatía, porque básicamente en esta enfermedad los pacientes no duermen más de 1 hora seguida. Hay que poner remedio y enfermería tiene un papel muy importante en esto. Intervención colaborativa de terapia ocupacional en enfermería en artritis reumatoide para la protección articular de manos. Los avances en telecuidados, seguir proyectando esa consulta que lleva funcionando desde 2013. Y la ecografía musculoesquelética, que es un campo que ahora mismo solo funciona en España con los reumatólogos especialistas en ecografía y que en breve va a haber alguna enfermera malagueña que también va a hacer ecografía musculoesquelética. Y por último, y quizá la más importante, la atención a la cronicidad en enfermedades inflamatorias mediadas por mecanismos autoinmunes. Es un reto pendiente que ya está en marcha. La Sociedad Española de Reumatología ha tenido a bien escucharme y un reumatólogo referente de la sociedad y yo vamos a poner en marcha un proyecto a nivel nacional para decir
cuál debe de ser el cuidado y la atención a la cronicidad de estos pacientes. Ahora mismo están en el limbo, no hay ningún programa de los muchos que tenemos de atención a la cronicidad que encajen bien en el perfil de nuestros pacientes. Los retos que tiene oncología pendientes pues son la atención a los pacientes en fase de supervivencia. El cáncer ya no es una enfermedad crónica y el rol tiene que cambiar hacia eso. Ya cáncer no significa me muero, entonces tiene que cambiar la proyección de los cuidados hacia eso, hacia el paciente superviviente. Mejorar la atención de los pacientes que están en fase de revisión, que ya han terminado su tratamiento, y la coordinación interniveles, muy importante en pacientes oncológicos. Aquí os dejo yo mi pincelada, mi frase para esta jornada. En enfermería crecer es posible, innovar es muy necesario. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. En tercer lugar, la ponente Celia Martí García pues va a hablar sobre los nuevos horizontes, el rol investigador en enfermería. Buenos días, buenas tardes. Me uno al agradecimiento de mis compañeras por haber sido invitada a esta mesa. Y bueno, la verdad es que me ha encantado la intervención que ellas han hecho porque me han preparado ya un poco el terreno para lo que yo voy a tocar. Han hablado de no tener miedo, han hablado un poco de la incorporación de esas prácticas con esos proyectos que están llevando a cabo y yo pues me quiero centrar, os voy a dar una pincelada. Básicamente vamos a ver, primero, ¿por qué tendríamos los enfermeros y enfermeras que investigar? La gran pregunta. El proceso de acreditación y la relación que tiene precisamente con esa formación en investigación y cómo esto ha afectado también incluso a los cambios que se han producido en los estudios de enfermería. El rol tan importante que tenéis los tutores clínicos, y creo que a veces no sois conscientes, y una breve pincelada de cómo ha ido evolucionando esa historia de investigación en enfermería. Por supuesto, las herramientas que necesitamos, que a veces creo que no sabemos cómo tenemos que hacerlo, y las fuentes de evidencia que podemos consultar. Y por último, hablaros de lo que es la participación ciudadana también en investigación. Bueno, empezando con esa pregunta de por qué investigar, he visto que me venía súper bien irme al código deontológico porque precisamente venía recogido en un artículo, y voy a citarlo textualmente, que será responsabilidad de la enfermera o enfermero actualizar constantemente sus conocimientos personales con el fin de evitar actuaciones que pueden ocasionar la pérdida de salud o de vida de las personas que atiende. Lo ha dicho antes Felisa, que ella ha ido creciendo, ¿no?, profesionalmente y ha tenido que ir aprendiendo cosas. Y eso es algo que todos somos conscientes, sobre todo en el campo que trabajamos, en ciencia de la salud. Los avances son el día a día. Hay cosas nuevas, ya sea en oncología, en reumatología o en el servicio que sea. Y dentro de las normas de conducta ética, de los 4 elementos que la componen, el punto 3, cuando hable de la enfermera y la profesión, alude también a que la enfermera incumbirá la función principal al establecer y aplicar normas aceptables de práctica clínica, gestión, investigación y formación de enfermería. La enfermera contribuirá activamente al desarrollo de un núcleo de conocimientos profesionales basado en la investigación. O sea, que esto yo no puedo decir que no va conmigo, porque es que me lo están diciendo que de algún modo tengo esa obligación profesional. Bueno, con el tema de la acreditación, yo no sé si alguno de aquí está acreditado, se le va a pasar por la cabeza, pero ya sabemos un poco la presión que podemos llegar a tener con este tema. Y en este caso, bueno, lo que va a hacer el proceso de acreditación básicamente es darnos un reconocimiento de que tenemos una serie de competencias que se han especificado y que ahora voy a nombrar brevemente, según nuestro sistema sanitario público, en este caso el andaluz. Supuestamente nosotros estamos cumpliendo esa serie de requisitos y sería, lo más importante creo yo, que lo que nos tenemos que centrar, un inicio en una línea de mejora tanto a nivel profesional como personal. Es decir, la acreditación no puede ser la finalidad, es decir, yo necesito acreditarme, no, es que tendría que ser un proceso dinámico, continuo y evolutivo en el que el profesional sienta y quiera seguir creciendo. O sea, que creo que tiene que ser más un reto, ¿no? El salir de esa zona de confort, como dicen en coaching. Bueno, pues dentro de esos 10 criterios que nos van a calificar para ver si podemos conseguir la acreditación o no, está ahí el compromiso con la investigación, ¿vale? O sea, aparece como algo que nos van a evaluar.
¿Cómo ha afectado todo esto a los cambios que se han producido en los estudios de enfermería? Bueno, pues muchos de aquí pues seréis todavía, como decía ella también, ATS, como dicen practicantes, después estamos los diplomados en enfermería y ya la última generación de graduados. Y esto es verdad que ha ido evolucionando en los últimos tiempos, sobre todo, yo diría que a pasos agigantados, precisamente con la intención de mejorar o intentar paliar las debilidades que había en los planes de estudio anteriores. Sin embargo, a mí me llama la atención y todavía me da mucho coraje cuando va uno, pues sobre todo a los pueblecillos, a los centros de salud, que todavía te dicen el practicante y algunos incluso ayudante del médico. Pero bueno, ¿qué ha supuesto ese cambio en la titulación? Pues básicamente, sobre todo, generar nuevas competencias, darle un papel, quizá yo diría que más individual, más autónomo a la enfermería y aumentar la carga en cuanto a formación clínica y asistencial. El cambio, digamos, más brusco ha sido sobre todo el aumento de un año en la formación académica. Ya no son 3 años como la diplomatura, sino que ahora tenemos 4 años de estudio y además la posibilidad de acceder a los títulos de posgrado que obviamente no solamente nos van a dar paso a poder estar matriculado en un máster o en un experto universitario, sino que también podemos acceder al título de doctor, ¿no? Al doctorado. Tenemos ahora mismo en España más de 72 títulos de máster, que obviamente pues, habrá presenciales, semipresenciales, online, pero que solamente para lo que es la práctica clínica e investigación que puede hacer enfermería tenéis una variedad bastante amplia, incluyendo por supuesto los que tenemos aquí en la facultad. Aprovecho para decirlo. Y si volvemos otra vez a ese código deontológico que estaba diciendo antes, hay otro punto fundamental en relación con esto, y ahora os explicaré por qué está relacionado con la enfermería, que es la formación de enfermería, ese compromiso que nosotros tenemos. Antes del descanso, estaba comentando también el compañero que nosotros tenemos un rol docente. No solamente es que yo tengo que enseñar a mi paciente o promocionar la salud y educar en ciertos aspectos relacionados con la patología o incluso con la salud. También tengo que comprometerme con la docencia del futuro profesional de enfermería. Los que sois tutores clínicos ya sabéis de qué va esto. Tenéis ahí a los pobres ticos que llegan allá además perdidos ese primer día sobre todo de las prácticas y están pegados a vuestro culo de a ver lo que hace, a ver cómo lo hace. Entonces, es verdad que creo que no sois a veces conscientes de lo importantes que sois para ellos. Dentro de esa acreditación también está el compromiso con la docencia, ¿vale? Además de con la investigación, está recogido ese compromiso con la docencia como un criterio a evaluar. Entonces, las preguntas que yo os quería plantear, sobre todo a los que sois tutores clínicos, con respecto a ese rol que cumplí. Primero, ¿usamos la investigación en nuestra práctica clínica? ¿Consultamos fuentes de evidencia? Yo normalmente cuando doy clases a gente que lleva ya varios años de experiencia de práctica clínica, le hago también esta pregunta. Y algunos creo que les da vergüenza contestarme, otros me aseguran y me afirman claramente que no se lee ningún artículo, que incluso las guías de práctica clínica tampoco le hacen mucho caso. Y claro, aparte ya de que es importante para nuestra profesión, porque yo no puedo estar haciendo lo que hacía hace 20 años porque a mí me ha funcionado, porque seguramente no es lo que tengo que hacer ahora, es que el estudiante que está ahí pegado a mi culo, el que va detrás mía, está viendo que yo no lo hago. Y se está copiando de cómo yo cojo la vía, de cómo yo hago la cura. Y luego cuando yo les pregunto, ¿pero tú dónde has visto esto? Incluso cuando tienen que hacer una entrevista con un paciente, hacemos muchas veces estos escenarios simulados, y les sale ahí ese modelo paternalista y les digo, ¿pero tú dónde has visto que se le diga esas cosas al paciente? Es que yo en las prácticas digo, pero bueno, tú también tienes que aprender a tener un juicio crítico y ver si... que todos nos equivocamos, ¿no? Habrá gente que lo haga mejor, habrá gente que lo haga peor. No digo ahora que todos los tutores clínicos lo hagan mal, pero es verdad que sí que es muy importante que incluso aunque nosotros aquí les digamos unas cosas, al final acaban haciendo lo que ven en vosotros en ese hospital o en ese centro de salud. Entonces quería concienciaros de lo importante que sois para ellos, ¿vale? Dentro del tema de la historia y la investigación, lo más importante, digamos, ahora mismo de cara a la enfermería sería esa práctica basada en la evidencia, en la que lo que queremos, pues básicamente lo que comentaba también Laura, integrar la mejor evidencia en nuestra experiencia clínica. Pero claro, ¿qué es la experiencia clínica? Si le pregunto también a un profesional qué es su experiencia clínica, normalmente me dice, pues yo que llevo 20 años de experiencia, pues por ejemplo en atención primaria. Pero la experiencia clínica no es solamente el tiempo que yo llevo trabajando en un servicio, también son los conocimientos actuales que tengo sobre la literatura que hay en mi campo de investigación y la práctica clínica y la preparación académica que tenemos.
El desarrollo de la investigación en enfermería, la verdad que ha sido bastante lento, no ha estado exento de dificultades. Digamos que el auge empieza sobre todo en los años 50 con los primeros manuales de investigación en los primeros congresos, y ya en el siglo XXI sí que está sobre todo proliferando el tema del doctorado. La verdad es que cada vez es más frecuente pues, ver enfermeras que consiguen el doctorado, y esa implementación también de la enfermería basada en la evidencia, o incluso pues, muchos profesionales de enfermería que están liderando proyectos de investigación. ¿Cuál es la ventaja que tenéis las enfermeras que estáis ahí a los pies de la cama del paciente? Bueno, primero que estáis precisamente en contacto con la persona que va a necesitar ese cuidado, tanto con el paciente como con la familia. Pero el tema es que muchas veces, como decía, caemos en la trampa de querer basar todos nuestros cuidados, todas las intervenciones que hacemos en nuestra experiencia. Y la experiencia normalmente son tradiciones que se nos han ido transmitiendo, nuestra propia experiencia, aquello de cada maestrillo tiene su librillo, modelos o incluso ensayo y error. Voy a hacer esto, a ver qué tal, y ya, pues si veo que me funciona, lo sigo haciendo, y si no, pues no. Pero ahí el papel de la enfermería basada en la evidencia pues se queda un poco de lado. También quería resaltar que el que un profesional de enfermería investigue, que creo que da un poco de miedo, ¿no? Parece que, ¿cómo voy a investigar? No significa que tenga que tener un proyecto de investigación, ni que lo pida, ni que participe, ni nada. Pero sí que al menos, como mínimo, seamos capaces de saber, si yo me leo un trabajo que está publicado, saber hacer una valoración crítica de si eso a mí me sirve o no me sirve en mi práctica clínica. O sea, esto está muy bien. Aquí me están diciendo que la povidona yodada no se puede utilizar, ¿pero por qué? Voy a leerme bien este artículo y voy a ver si realmente lo que me están diciendo tiene algún fundamento, ¿no? Entonces, esa parte sí que es verdad que es algo importante. De hecho, os cuento una anécdota muy cortita que me pasó hace poco. Estaba en una feria que hicieron aquí en el Palacio de Ferias y Exposiciones, y había unos stands de cosas de bebés, y justo estaba lo de la célula madre. Y entonces nos llama, a mi amiga, a mí, nos llama la chica que estaba en el stand y nos cuenta todo el rollo este de que tienen un laboratorio, que te congelan allí en Suiza las células, una historia. Y llevaba un dossier y me empieza a enseñar pues unas gráficas y unas tablas diciéndome lo maravilloso que era esto, porque los resultados, y yo no digo que sea mentira, pero me veo la referencia de la tabla, y era un artículo publicado en el 98. Y le digo a la mujer, yo no voy a decir que usted me esté mintiendo, pero esto estamos hablando de un tratamiento que vale 1.000 y pico euros, y me está usted referenciando aquí los resultados de hace 20 años, ¿no tienen algo más reciente? Y se queda la pobre así. Sí, no, es que estamos actualizando el dossier, estamos buscando estudios nuevos. Entonces, claro, son pequeños detalles que seguro que allí en la feria esa, pues 800 personas contratarían esto de la criogenización sin darse cuenta de algo tan simple como la fecha en la que estaba publicado ese estudio. ¿Qué necesito? ¿Cuáles son las herramientas? Antes de hablar de qué necesito, quería hablar de las barreras que nos imponemos nosotros mismos, o a veces excusas, diría yo. Primero, el idioma. La gran barrera que tenemos los españoles. ¿Por qué? Porque casi todos los artículos que están publicados están en inglés. Entonces, claro, y encima no estamos hablando de un inglés de Peppa Pig, que yo vea con mi hijo, estamos hablando de un inglés científico. O sea, que es que incluso a una persona que hable fluido le puede costar trabajo leer un artículo. Falta de tiempo. Falta de tiempo. A veces yo también esto lo veo una excusa, porque creo que dentro de nuestro propio turno de trabajo, sí, bien es verdad que muchas veces hay una sobrecarga, hay veces que hay huequecitos en los que yo puedo estar, en vez de leyéndome una revista, leyéndome una guía o un protocolo, ¿no? La falta de experiencia es muy en relación con el miedo que nos da incluso hacer el ridículo, pues ir a una jornada, a un congreso, presentar un póster, me lo van a rechazar, me van a hacer preguntas, pero no lo intentamos ni siquiera por el miedo al rechazo. Y sobre todo que en España no tenemos esta cultura o tradición de investigar como existe en otros países. Quería destacar la producción científica tan enorme que hay con respecto a enfermería. Fijaros, en el último año, en 2015, la publicación que hay, tenemos 116 revistas solamente con temática nursing, casi 8.000 artículos publicados. Si no fuésemos a otras categorías como cuidado, pues seguramente tendríamos más. Y si os fijáis, pues la evolución ha sido bastante interesante si vemos los últimos años en los que se ha recogido esta información. Como recurso, simplemente deciros pues esos cambios que se han producido a nivel de grado, lo que es la producción científica, lo que ha dicho ella, yo hago algo y lo tengo que compartir, porque es que a lo mejor le está sirviendo a otra persona en el hospital de al lado o en otro país.
Y, por supuesto, que quien se quiera dedicar a la docencia universitaria, para acceder a esa oferta de cuerpos docentes, es que no solamente que tenga una experiencia dando clases o dando charlas, es que te están exigiendo ya mucha más dedicación a la investigación que a la docencia. Tenemos recursos como la Fundación INDES, que supongo que casi todos y todas conoceréis, que además lo bueno que tiene es que de alguna manera rompe también en la barrera de los idiomas, porque tiene muchos estudios publicados en español. Y, por supuesto, el uso de las redes sociales, que yo creo que los móviles ya casi son un apéndice de nuestro cuerpo, nos levantamos con él pegado en la mano prácticamente y no nos damos cuenta de lo útiles que pueden ser a nivel de investigación, porque es que yo incluso teniendo una cuenta en Twitter ya no es que busque evidencia, es que la evidencia me busca a mí, si yo estoy siguiendo, por ejemplo, a la Cochrane, porque me van a llegar los avisos de las actualizaciones. Tenemos la facilidad también de las TICs en el autocuidado. No sé si habéis metido alguna vez en el Play Store donde se bajan las aplicaciones, pero hay un montón de aplicaciones para ayudar en los cuidados a pacientes crónicos. O sea, esto es una cosa que cada vez se está potenciando más. Y las redes sociales como Facebook, donde no solamente es que comparto una foto de lo que estoy desayunando, es que también tengo acceso a grupos públicos o privados donde puedo compartir muchísimos recursos. La guía de práctica clínica y protocolos tenéis acceso desde las propias unidades donde estáis trabajando y están allí muchas veces cogiendo polvo en los estantes porque parece que es que eso, yo qué sé, que no sirve para nada o que yo ya sé cómo se tiene que hacer. Y son cosas además que necesitan actualización y que en muchos casos algo como parte de esa labor de investigación del enfermero o enfermera puede ser hacer esto, actualizar una guía de práctica clínica. Los artículos y sobre todo los congresos y jornadas que os comentaba. Las líneas de investigación también han sufrido un avance importante en el sentido de que hemos pasado de tener líneas basadas en funciones delegadas, por ejemplo, por los médicos, a tener, a partir del desarrollo de nuestra propia taxonomía, pues un sinfín de líneas diferentes donde podemos actuar. Y por último, quería hablar de lo que es la participación del usuario en la investigación, que esto es un gran desconocido. En nuestro país todavía no se llevan muchos estudios de este tipo a cabo, pero si nos vamos a Inglaterra, que está ahí al lado, pues esto es algo en lo que se invierte bastante dinero, que es básicamente involucrar al usuario o al paciente en los estudios de investigación desde un punto que puede ser consultarle cómo crees que podríamos hacer esto o cuáles crees que son las necesidades de investigación, hasta tener el control del propio proyecto, dependiendo ya de lo que queramos hacer. Esto favorecería esa participación, como digo, del usuario para tener, por un lado, puntos de vista diferentes y, por otro, garantizar que los recursos que se invierten en esa investigación, que en muchos casos es un volumen de dinero bastante importante y, sobre todo, de tiempo, pues estén invirtiendo en proyectos relevantes. El potencial, no os puedo decir cifras exactas ni hasta qué punto esto puede ser un beneficio, porque es algo bastante controvertido, como digo, que todavía es muy nuevo, pero sí recalcaros eso, que la enfermera de práctica clínica que está ahí, que está escuchando al paciente, pues tiene ese papel privilegiado. Y solo quería terminar aprovechando pues también un poco lo que decía Felisa de bienvenido a lo desconocido, ¿no? Que yo creo que aquí lo importante es quitarse ese miedo y probar, porque equivocarnos nos vamos a equivocar, pero si no lo intentamos, pues nunca lo vamos a saber. Muchas gracias. Que me gustaría pues dar una breve pincelada sobre las conclusiones de esta mesa. En un solo minuto os podría decir que bueno, doña Felisa Samanes nos ha llevado a la reflexión de que tenemos que valorar lo que tenemos. El presente es gracias al esfuerzo y la lucha de tantas profesionales que han estado ahí desde hace mucho tiempo. La doctora Laura Cano nos ha mostrado que es un hecho que las consultas de práctica avanzada están avanzando y que también quedan retos por conseguir. Hemos visto cómo se trabaja en las consultas descritas de reumatología y oncología y la labor inestimable enfermera que en este contexto se está realizando en el cuidado del paciente crónico. Destacar también el papel del profesional de enfermería dentro de las competencias avanzadas. Y por último, Celia Martín nos ha expuesto cómo, además de investigar, lo importante es el uso de la evidencia existente en la práctica clínica diaria, que permitirá la mejora de los cuidados que brindemos. Los profesionales que trabajan en la práctica clínica diaria tienen un lugar privilegiado y deben aprovecharlo para mejorar y para valorar las necesidades reales. Con esto quedaría finalizada la mesa. Decirles que antes de que finalice la mesa se le va a entregar un detalle a las ponentes y que a continuación pues, comenzará la mesa que lleva por título La buena práctica desde distintas esferas enfermeras. Darle las gracias a todos por su atención y sobre todo a las tres ponentes que han estado magníficas. Gracias a todos.